vamos a ver, esto es un refrito de una conferencia que di en octubre, pero en realidad no he dejado de reflexionar sobre el tema. De hecho, yo nunca había hecho nada que tuviera que ver con la guerra civil. Con la República sí, pero con la guerra civil no. Y me aburría un poco, o sea, pero al final la vida te va metiendo en esas cosas, y de hecho ahora incluso las estoy rebasando cronológicamente, entrando en la época del franquismo. Cuando me abordé el tema, pues el tema de la violencia, del anticlericalismo, de toda la República, digamos, lo rechacé de plano, y lo rechacé con un libro. O sea, que estaba en Estados Unidos hablando con un colega, con un catedrático de la Pompeu Fabra, y dijimos, bueno, es que estamos aburridos de estadísticas, de sacerdotes asesinados, de religiosos asesinados, las cifras viejas de don Antonio Montero, que no se han retocado prácticamente, lo cual demuestra la calidad del trabajo que hizo en 1961, porque hay que hacer historiografía, hay que saber cuándo se escriben las cosas. Y lo que se me ocurrió era un libro que era que no todo el mundo, se titulaba que no todo el mundo, vamos, o lo planteé como que no todo el mundo era un canalla o fue un canalla en la guerra. Yo utilicé otro adjetivo que no era el de canalla, pero eso es lo que me dio el impulso para escribir un libro que se tituló Algunos hombres buenos, y que ha tenido pues un discreto respeto por parte de la academia, y en el que he puesto mucho de esa forma de entender el pasado, ¿no? Estaba dedicado a eso, a las personas que se dieron cuenta del desastre que era aquel, y el sinsentido, el desbordamiento, decía Julián Marías, de odio y de criminalidad en aquellos. Bueno, y ese fue el libro de Algunos hombres buenos, pero tuve que volver sobre esto. Y es que el párroco del Carmen me encargó que diera esta conferencia allá por octubre. Y lo que quise decir es, por una parte, una idea elemental, que es que estamos ante un fenómeno que se está modificando en nuestros días, porque normalmente hemos utilizado la expresión de anticlericalismo o de violencia antirreligiosa. Bueno, algún historiador ya habla de sacrofobia. Es algo más, que decir, la idea de la violencia anticlerical se está quedando muy corta desde hace algún tiempo. Yo entonces contaba que en el último mes anterior a la conferencia, en Estados Unidos había habido más de 500, si no me pongo las gafas, de todas maneras voy a andar siempre perdido, más de 500 atentados a lugares religiosos. Bueno, y no es un país de un sitio ignoto, yo nunca digo los nombres de los países en los que estoy pensando, sino que era Estados Unidos, es la democracia más consolidada del mundo. Entonces, en donde se supone que el sistema político respeta la pluralidad de opiniones, pues más de 500 atentados religiosos. Eso es algo más que la violencia anticlerical tradicional. Y entonces, esa es una idea que cualquier historiador la tiene que tener presente. Por otra parte, decir que es un fenómeno que no lo podemos relacionar habitualmente con España, aunque la experiencia española haya sido tan intensa y tan profunda en un determinado periodo. Bueno, en realidad, persecuciones y violencia contra la Iglesia hubo desde el primer momento. O sea,
Pablo estaba de acuerdo con el apedreamiento de Esteban. Y después él se metió en muchos más líos posteriormente, después de caerse del caballo. Lo tuvieron que sacar de no sé dónde, en una espuerta por la muralla, porque si no le corrían en pelo. O sea, que eso es... Claro, en el primer momento el cristianismo era una secta del judaísmo, y los romanos presumiblemente distinguían poco entre judíos y cristianos en los primeros momentos, y los cristianos eran muy pocos. O sea que esa idea que está en el Evangelio, que está en Juan 15:20, o sea, si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán, eso es una realidad. Y por lo tanto conviene decir, me convino a decir en aquel escenario de una parroquia, me convino a decir pues dos ideas básicas. Primero, lo que ocurrió en esos años del siglo XX no era exclusivo de España, ni era la primera vez que ocurría. O sea, no es un fenómeno que haya que plantearlo como un hecho especialmente exclusivo. No fue exclusivo de España. Pues, por supuesto que no. Sí, tenemos la referencia pues a los primeros pasos de la Iglesia, a los que ya he aludido. Tenemos evidentemente también la existencia de una actitud contraria al hecho religioso. No estoy ya hablando de los curas o de la Iglesia, sino el mismo hecho religioso, una actitud que está presente en la vida de los países occidentales, o de lo que era antiguamente la cristiandad, que sería la forma de determinarlo, pues que viene con la época de la Ilustración. La época de la Ilustración es el salto del individuo, y un individuo que en algún momento se intenta poner delante de Dios y en lugar de Dios. O sea, el destruir a la infame de Voltaire es la fórmula de quien entiende que el obstáculo para el despliegue del individuo, tan característico del mundo contemporáneo, es la Iglesia, pero más que la Iglesia es la religión, y el que estorba en última instancia es Dios. O sea que, por lo tanto, no nos podemos extrañar de esas actitudes contrarias al hecho religioso, que están, por ejemplo, muy presentes en todo el siglo XVIII en la persecución de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es vista como el gran obstáculo, y el gran obstáculo hay que removerlo. Yo creo que la primera fecha que tengo de persecución de la Compañía de Jesús es de 1764 en el Parlamento de París, pero después seguirá esa campaña, y esa campaña llegará a la disolución de la Compañía de Jesús en países tradicionalmente cristianos como Portugal y como España. O sea que, bueno, en ese momento, digamos, el primer saco de las tortas que había en la Iglesia era la Compañía de Jesús, y por lo tanto había que quitarlos de en medio. Y en España se disolverá la Compañía de Jesús en 3 o 4 ocasiones, no solo en 1932, sino que en realidad un componente de cualquier revolución liberal tuvo siempre la traducción de disolución de la Compañía de Jesús en 1835, en 1869 y, por supuesto, en 1931, en la Constitución. O sea que esa idea debe ser tenida en cuenta. Actitud antirreligiosa, por lo tanto, yo no me voy a detener solo en anticlerical, sino actitud antirreligiosa que está presente en el mundo contemporáneo, pues desde el siglo XVIII,
manifestado de una forma muy clara. Hay una cosa que llevo en los últimos meses dándole más vueltas todavía, que es un obstáculo que tenemos los historiadores con este tema. ¿Quién está detrás de todas estas cosas? Bueno, el obstáculo está muy claro, es la masonería. Y para los historiadores pues plantea el problema de que sabemos mucho y en el fondo no sabemos nada. Me decía quizá uno de los mejores historiadores ahora mismo en España, pero eso me lo decía hace muchos años. Pero Octavio, ¿qué vamos a decir de la masonería? Me recuerdo que viajábamos en el tren y dijo, ¿qué tiene que ver la masonería con la revolución industrial? O sea, ¿qué relación hay entre una cosa y otra? No es fácil, no es fácil. Y es un obstáculo. Digo que sabemos mucho porque con esto que hizo Ferrer Benimeli y con los montones de congresos que ha habido sobre la masonería, pues sabemos al dedillo quién era masón. Ahora, la fórmula por la que la masonería interviene en la vida política y si hay instrucciones y si hay consignas, no nos aparece claro. Podemos sospecharlo, que hay algo detrás. A mí me llama mucho la atención que en septiembre de 1830 muere Fernando VII y inmediatamente la reina María Cristina empieza a desarrollar un programa liberal que termina en una gran manifestación antirreligiosa en 1834 y 1835. Ya hace años José Luis Comellas, que era un hombre muy prudente y muy discreto y quizás no suficientemente valorado, decía, vamos, es que eso de la pretendida espontaneidad es que no merece la más mínima aceptación, es que no resiste un poco a una mínima reflexión sobre ese comportamiento. Tiene que haber ahí gente, tiene que haber mecanismos, tiene que haber consignas, pero no las conocemos. O sea, hay fuerzas antirreligiosas que son difíciles de apreciar, pero que se encuentran en esos otros escenarios que yo brindaba en aquella primera conferencia de lo que es la violencia antirreligiosa. Esos otros escenarios, básicamente el gran escenario, el primer gran escenario es la Revolución Francesa, lo que ha sido propaganda ilustrada durante muchos años. La Revolución Francesa se traduce en violencia y en una violencia conducida orientada y llevada al exterminio. O sea, ahora mismo se está volviendo a hablar en algunos ambientes conservadores, se está volviendo a hablar de la Vendée de 1793. Y si las personas, además de historiadores, tienen una intención apologética, una mínima intención apologética, tienen que insistir en la dureza del fenómeno. Los generales franceses que intervienen en la lucha de la Vendée hablan de exterminio de la población, exterminio de las familias, exterminio de las viviendas. Eso es lo que los estudios que... Bueno, y después claro que digo que cuando hay una mínima intención apologética, por ejemplo, pues después de la triste noticia de la reciente muerte de Vittorio Messori, pues Vittorio Messori en uno de sus capítulos se dedica a la Vendée y dice, pues en la Vendée se calcula que pudo haber entre
entre 150.000 y 200.000 muertos en la persecución de la Vendée, de la forma más violenta posible. Dice, bueno, si eso se compara, ¿sobre qué población? Probablemente sobre 800.000 de personas que vivían en la Vendée, dice Vittorio Messori. Bueno, eso lo trasladamos a los millones de franceses, a la población de Francia en este momento, y a lo mejor suponía matar a 8 millones de personas, o sea, con la simple regla de 3. Bueno, es una cosa violenta. Por otra parte, pues se ha contabilizado pues, también de una forma muy precisa la persecución directa contra el clero, atacado por las condiciones de la constitución civil del clero, y se habla de 2.000 sacerdotes, quizás, víctimas de la Revolución Francesa. Bueno, eso es un escenario al que hay que llevar esta referencia, un escenario en el que lo que debo insistir es en la voluntad de exterminio de la infame, la Iglesia, la voluntad de exterminio que está expuesta como propaganda por Voltaire, llevada al hecho de que sean sacerdotes, pero que sean también familia, que sean niños. Y no van a faltar incluso los niños en este tipo de persecuciones y en este tipo de actitudes. Ayer leí que Santiago Cantera acababa de publicar un libro en Homo Legends sobre un mártir, sobre un niño sevillano, el mártir durante la Guerra Civil. No hay reparo, cuando se trata de esa violencia, no hay reparo en la persecución y en la supresión de los posibles rivales. Otro escenario al que hay que llevar las cosas, pues por supuesto es México. Las encíclicas de Pío IX, la Quanta Cura, acompañada del sílabus, muchas veces se han visto y se han interpretado en la clave de la lucha con el liberalismo europeo. No, probablemente lo que Pío IX no tiene en esos momentos en mente es las reformas que quieren imponer los gobiernos mexicanos a la altura de 1859, en donde se atenta contra la práctica religiosa más esencial, en donde se prohíbe la misa, pero se llega a prohibir hasta la confesión. O sea, hay una voluntad de dirigirse directamente al hecho religioso. Y el escenario mexicano, pues es un escenario realmente en el que hay muchos mártires, en este caso probablemente muchos más mártires seglares que clericales, y que se prolongará hasta 1929, pues dejando una huella muy profunda en la vida mexicana y en el comportamiento de la Iglesia mexicana. Quiero decir, porque por otra parte los acuerdos a los que se llegaron pues fueron acuerdos escasamente satisfactorios para las personas que en ese momento fueron protagonistas de los hechos. También en esto ha habido una recuperación, porque al estudio de Meyer, que es un francés que aterrizó en la cristiada casi por casualidad, porque propuso una tesis doctoral, yo no recuerdo ahora a quién, a un historiador francés conocido, dijo, ¿por qué no habla? No se dedica usted a la persecución de la Iglesia en México en los años 20, y dio lugar a su estudio sobre la cristiada en aquellos años. Pero también
es otro escenario que no está tan lejos, de la vida española. Y porque, por ejemplo, yo hice hace unos años una biografía de Fernando de los Ríos y estoy desbordado de tiempo, o sea, seguiremos hablando. Que es una biografía sobre Fernando de los Ríos, que era un socialista e institucionista, era un hombre de la institución y era un socialista. Y yo al final, después de escribir el libro, pues lo veo con cariño, pero también lo comparo un poco con un personaje de película, que es con Forrest Gump. O sea, Forrest Gump está, a lo largo de la película, está metido en todo. Él está en la diplomacia con China, él está en la guerra de Vietnam. No os voy a contar Forrest Gump, que es una película. Pues yo creo que Fernando de los Ríos era el Forrest Gump español. Se establece la Tercera Internacional y allí acude Fernando de los Ríos y le pregunta a Lenin lo de la libertad, y Lenin le contesta: ¿libertad para qué? Se va a México y allí está en plena cristiada, están a bofetada limpia y habían atentado contra el presidente Obregón. O sea que Fernando de los Ríos para mí es una especie de Forrest Gump que estuvo metido en todos los líos. ¿Cuál es el último lío que descubrí? Cuando se estrella el Zeppelin Hindenburg, estaba allí dando una conferencia en una ciudad al lado. Dije, me desbordó el tema. Bueno, quiero decir que Fernando de los Ríos es socialista, es republicano, es una persona del mundo de la institución, muy ajeno a la vida religiosa, porque hubo institucionistas que sí eran religiosos y tenían, pero él no. Bueno, pues él está dando conferencias en México en plena guerra de la cristiada, ¿no? O sea que México no está tan lejos de España. El modelo mexicano es un modelo que hay que entender mucho en los años de la República. Y en cuanto a España, si digo que no es el único escenario, pues también lo que quería decir, y sigo pensando, es que hay que ponerlo en un contexto. Hay que poner la primera matanza de frailes, y de curas y frailes, es en 1834-1835. Sigue habiendo anticlericalismo durante todos los años, pero violencia física contra las personas no volverá a haber hasta 1934. Hay un obispo que antes del 34 lo fusilan los liberales en 1823, pero digamos, bueno, es un poco una excepción. Pero en este asunto debemos ser precisos, porque son ir a la cronología exacta. 1834-1835. ¿Por qué? Porque es ahí donde Comellas dice: no me cuadra la idea de la espontaneidad. ¿Por qué? Porque es la epidemia de cólera en Madrid y los frailes están dando caramelos envenenados. Pero vamos a ver, ¿cómo diremos? ¿Estamos en serio? ¿Estamos de broma o no estamos de broma? Es como la guerra civil. ¿Por qué disparan a los curas? Es que los curas disparan desde los campanarios. Yo lo comentaba con Julio Aróstegui, que es un historiador ya fallecido, claramente un hombre de izquierdas, y me decía que no tenía un pase la explicación. ¿Cómo van a disparar los curas desde los campanarios? O sea, hace falta ser estúpido. Pero es ese argumento popular que mueve a movimientos masivos a veces de personas que se dejan llevar por ese tipo de historias. Lo digo porque pasa también en la República. Los acontecimientos de 1834-1835, insisto,
era en una España que estaba empezando digamos, su revolución liberal. En donde es curioso, porque tengo además algún texto, que como es natural, ahora lo encontraré. De María Cristina de Borbón. La religión y la monarquía, primeros elementos de vida para la España, serán respetadas, protegidas, mantenidas por mí en todo su vigor y pureza. El pueblo español tiene en su innato celo por la fe y culto de sus padres la más completa seguridad de que nadie osará mandarle sin respetar los objetos sacrosantos de su creencia y adoración. Bueno, y a renglón seguido de esto, la exclaustración y la desamortización. ¿Por qué? Porque se está aplicando la doctrina regalista y el regalismo que hace de los monarcas muchas veces los protectores de la Iglesia, en este caso se convierte en instrumento para la modificación radical de la actitud con respecto a la Iglesia en estos años. Y cuando llega la República, insisto en lo de las fechas, a veces se insiste, hay quien da el brochazo de bueno, la República quemando iglesias. Vamos a ver, la República se queman iglesias el 10 y el 11 de mayo de 1931. No deja de ser llamativo que el 10 y el 11 de mayo hacía 20 días que se acababa de proclamar la República. Y por lo tanto alguien tuvo la percepción de que había impunidad para quemar iglesias. Y hay en ese asunto de la quema de iglesias y conventos, fundamentalmente en Madrid, después de Madrid se traspasa a Málaga, Sevilla, Granada, no sé si Alicante, algunos. Hay un documento que está en todos los periódicos, y es que un grupo de intelectuales españoles publica una nota. Y ese mundo de intelectuales españoles que publica una nota a los 4 o 5 días de la quema de iglesias y conventos de mayo de 1931, que están en ese momento agrupados en una especie de prepartido político que se llama Agrupación al Servicio de la República, lo cual indica como una especie de paternalismo. O sea, no somos partidos, somos intelectuales. Y por lo tanto nosotros, eso sí, os vamos a apoyar a la República. ¿Quiénes son? Es Ortega, es Pérez Ayala, es Marañón. Y publican una nota a los 4 o 5 días de la quema de conventos en la que viene, ¿qué es lo que vienen a decir? Os lo tenéis merecido. O sea, la nota dice, os lo tenéis merecido a la Iglesia. Dice, claro, sí, está mal, no se debe quemar iglesias, no se deben quemar conventos. Pero claro, la Iglesia ha abusado tanto. Claro, sí, que los principales intelectuales españoles tengan ese pronunciamiento a los pocos días, cuando todavía están, digamos, humeando algunas iglesias en Madrid, es bastante decepcionante. Y forma parte de esa actitud del mundo intelectual español alejado de la Iglesia durante todo el siglo XIX. Aquí don José Carlos me ha sacado un texto que se lo mandaré sobre ese particular en concreto. Pero claro, eso está, digamos, que esa nota a mí me pareció extraordinariamente decepcionante. Eso es, pero decepcionante cuando estamos hablando de ese tipo de intelectuales. Pero esos intelectuales están en la misma línea de lo que han estado los liberales de los años 30 o los hombres de la Restauración, están en la misma línea de Pérez Galdós.
está en la misma línea de Valera, está por supuesto en la misma línea del anticlericalismo de Blasco Ibáñez. No es nuevo, quiero decir que eso no es nuevo. La nota es especialmente desafortunada, pero ese distanciamiento con la Iglesia y esa descalificación habitual de la Iglesia es lo que le enviaré a José Carlos en su momento, pues del papel de los intelectuales. Y mientras tanto va operando, por ejemplo, hay periodos tranquilos, en todo el periodo primero del Concordato de 1851 o todo el periodo de la Restauración canovista, no es de especiales dificultades para la Iglesia, pero sí es de mantenimiento de la que llamaríamos la publicística anticlerical, permanente, es decir, en las revistas, en los Frailazo y en otras revistas de corte anticlerical. El religioso, el cura es un tío gordo. O sea, inevitablemente es un tío gordo porque se forra, porque está comiendo y está comiendo a costa de las viudas, y está comiendo a costa de los testamentos, siempre la caricatura. Y si se tercia un poco, ahora pienso en la revista La Flaca, que es una revista de la época del Sexenio Democrático. El cura es un tío gordo y con boina roja. Siempre aparece en las caricaturas de La Flaca, al fondo, tío, con la boina roja. ¿Por qué? Porque el clero es carlista. Y no digo que no, digo que probablemente la mayor parte del clero era de convicciones tan conservadoras que lo identificaban con el mundo carlista. Cuenta Sánchez Albornoz que cuando muere la reina Mercedes, yo creo, la reina Mercedes, al comienzo del reinado de Alfonso XII, no se encontró un cura en Ávila para hacer los funerales de la reina. Eso es lo que cuenta Claudio Sánchez Albornoz, porque era una reina liberal. Bueno, pues esa actitud por parte del mundo intelectual alimenta otra corriente profunda, que es la corriente del anticlericalismo tan viva en la vida española, que lleva a que cuando haya un estallido, el estallido se dirige al imaginario, a la representación que hay. O sea, en 1909, en julio de 1909, le echaron a perder el viaje de novios a Antonio Machado. Se acababa de casar con Leonor y quería ir a Barcelona. Barcelona en julio de 1909 no era conveniente ir. Ardieron 80 o 100 iglesias y sacaron a la calle los cadáveres de las monjas, porque en realidad una cosa que les interesaba mucho era encontrar niños pequeños, para los niños pequeños eran fruto de eso, de los frailes y las monjas, y los habían escondido y los habían matado. Es una escena truculenta, hay apenas violencia antirreligiosa, contra las personas no la hay, pero se saca a la calle toda esa expresión, todas esas imágenes que quieren abordar el mundo tétrico, lúgubre de los conventos, unos conventos que habían sido suprimidos en la exclaustración del año 34, habían sido suprimidos porque era un nido de haraganes, de tíos que no querían trabajar y que se metían en los conventos. Y esa imagen hay que volverla, y volverá a aparecer en la guerra, cuando el convento que yo más conozco, el convento del Carmen, de la iglesia del Carmen, que ya no es convento, sacaban allí
niños acusados de haber sido enterrados para ocultar el comportamiento de las monjas. El convento del Carmen era un convento de hombres, o sea que allí no dio a luz nadie. Pero bueno, pero la exhibición anticlerical tiene que cuidar esa imagen, ¿no? Y bueno, pues digamos, todo esto nos llevará y aquí termino, nos llevará a la gran violencia de la guerra civil. Ya digo que las cifras de la guerra civil son conocidas, los datos son conocidos. Por otra parte, hay 2.000 personas que han sido beatificadas como consecuencia del comportamiento de aquellos años, incluidos niños, porque se mató a niños en todos los lugares y muy especialmente en Paracuellos. Las cifras son conocidas. ¿Qué es lo que queda? Bueno, queda mucho por saber, porque no sabemos, sabemos pues eso, el número de frailes, el número de curas, el número de monjas, que es sorprendentemente bajo, que no llegaron a las 300 en comparación con los 7.000 varones, pero en las que incidieron muchas veces en situaciones en las que las monjas pudieron, digamos, salir sin llamar la atención, pero también mucha violencia contra las mujeres y contra las monjas empleadas casi como esclavas en algunos ambientes. No las mataron, pero ese es el mundo. ¿Y qué es un gran capítulo que queda? Pues queda el gran capítulo de saber pues cuántos seglares murieron por ir a misa. Nos llegan anécdotas, tenemos pues eso, el escrito de Santiago Cantera sobre este chaval, el gitano de Barbastro que se empeñó en defender a las monjas y lo mataron, que le llamaban, nunca sé si es el Pelé o Pele, y que tiene allí una imagen en la iglesia del Carmen, como está la cofradía de los gitanos, pues allí han metido al Pele. A Manuel García Morente le cuentan que acaban de asesinar a su yerno en Toledo. ¿Por qué? Pues porque era de la adoración nocturna, sin más. Pero nos faltan miles de ejemplos. A veces se ha dicho, pues, entre 3.000 y 7.000 seglares murieron por ser católicos. Bueno, en estadística, cuando uno ve más de 3 ceros, significa que el que lo ha escrito no sabe nada. O sea, no tiene ni idea, y 3.000, 7.000, no sabemos. Pero que murió gente por ir a misa, por ser de la adoración nocturna, por supuesto que sí, pero ese será un mundo que permanecerá probablemente oculto muchas veces. Y no miren más el reloj, porque lo dejamos aquí a ver si queréis preguntarme algo. Cuando Juan Antonio Martínez Camino, que fue el que siguió los procesos de beatificación de los mártires de Madrid, él mismo hizo que le nombraran portador del proceso de los 150, me parece que eran entre laicos y sacerdotes, y llegó al dicasterio de las causas de los santos, como era el obispo auxiliar de Madrid el que traía el sobre de las letras y traía las cajas, ¿no? Pues fue a recibirle el secretario del dicasterio. Y el secretario del dicasterio es un polaco que lleva muchos años en Italia. Y le recibió, escribieron el libro, y al terminar le dijo: ¿y cuándo van a terminar ustedes con los mártires franquistas? Y entonces Martínez Camino aguantó la posición, sonrió, dijo: bueno, pues ya estudiaremos, a ver tal, ¿no? Volvió y presentó a la plenaria de la conferencia episcopal 2 propuestas. Una
hacer un estudio a fondo del estado de la cuestión, es decir, cuántos procesos se habían puesto en marcha, cuántos procesos estaban ya concluidos y cuántos procesos nuevos se podrían abrir ya antes de que consideraran una causa histórica, porque ya no hay testigos. Por tanto, ¿cuál está? La conclusión es que vamos a hacer un total de 7.500 procesos. Ya hay 3.000 beatificados, esperamos, yo he dicho 2.000 antes. Esperamos canonizar a 4.000 más, ¿no? De tal modo que llegaremos a unos 7.000. Y luego la segunda determinación que se tomó fue la de encargarme que con Javier Cervera, presente, coordináramos un libro en el que intervendrás y algunos más de los que estáis aquí, y la idea es presentar a final de año, tener el libro terminado, para que a partir de ahora, cada vez que se lleve un proceso a Roma de los mártires de la persecución religiosa de la Segunda República, de la Guerra Civil, se acompañe el traslado de las actas con un volumen donde aparezca la persecución religiosa en la Segunda República durante la Guerra Civil y al término del conflicto. De tal modo que los historiadores que tienen que juzgar la causa tengan elementos, porque ya se ve que por la frase mártires franquistas ya se ve que tienen muy poco conocimiento de la historia de España de esa época. Sí. Javier Paredes acaba de publicar un librito recopilando las cosas ya conocidas y contando un poco los casos individuales. Él está siempre en batalla con el tema de una denominación que todavía es más vaga, que es mártires del siglo XX. ¿Cómo que del siglo XX? Los mártires son muy claros, que en el siglo XX hay 37 muertos, o 39, según Martínez Camino, en 1934, en la Revolución de Octubre de 1934, fundamentalmente en Asturias, y después hay los 7.000 y pico clérigos y religiosos que nos ofreció Antonio Montero, pero hay también la voluntad de decir mártires del siglo XX, ¿cómo que del siglo XX? Perdón, en relación con eso precisamente, porque es el mismo Juan Antonio Martínez Camino cosa que defiende esa nomenclatura del siglo XX. Ya. ¿Por qué y por qué no? O sea, no, ahí lo que pasa es que él lo que quiere, Martínez Camino, cuando dice siglo XX, lo que quiere es sumar todos los mártires de la Revolución Rusa, de la persecución comunista, la cuestión de Vietnam, los cristeros, las empiezas a sumar, ¿qué es lo que decía Juan Pablo II? Claro, el siglo XX, decía Juan Pablo II al final de su vida, decía, es que en el siglo XX Dios ha enviado tantos milagros que es el siglo donde más santos y beatos han podido canonizarse y beatificarse. Y dos, es el siglo que más mártires ha habido de toda la historia de la Iglesia. Claro, y concluía Juan Pablo II, si Dios ha enviado tantos milagros y tantos santos y ha habido tantos mártires, quiere decir que el siglo XXI será el siglo de la primavera de la Iglesia. Bueno, ojalá. Pero vamos, en el caso español, mártires del siglo XX es una expresión que se hace con intención de difuminar. Y difuminar una realidad que son mártires de la persecución en la dictadura, en la Segunda República y en la Guerra Civil. O sea, creo que... No creo que Javier Paredes sea una persona de difuminar. Él hace lo contrario, él rechaza la expresión mártires del siglo XX, lo dice expresamente. Hay una cierta... Camino escribió en el debate apoyando un poco esa idea de que se tiene que, como es todas las ideologías del siglo XX que han confluido en la persecución, que por eso defiende esa... Sí, bueno, yo no, como he hablado de otro escenario, tenía que haber hablado también de Rusia. Pues, bueno, Rusia también, las cifras probablemente de persecución de la Iglesia Ortodoxa en Rusia
Rusia sean las cifras más escandalosas. Esa es la opinión de Julio de la Cueva. Pero es que además hay mucha relación entre la Revolución Rusa y la persecución religiosa en la Revolución Rusa y lo que ocurre en la Guerra Civil. O sea, hay esos testimonios que conocemos de personas que se jactan de que la Iglesia ha desaparecido en algunas zonas de España porque ellos ya se han encargado de matar a todos. Y eso procede del mundo del Partido Comunista y de personas que probablemente seguían el ejemplo de lo que había ocurrido en Rusia. O sea, es un escenario que también nos afecta a los dos. O sea, por un lado México y por otro Rusia influyeron mucho en el caso español. ¿Qué más? Bien, en esto que decía José Carlos de los mártires, hay también una responsabilidad, una causa en el propio abuso del término por los vencedores. Es decir, cuando acaba la guerra, la dictadura ve mártires por doquier. Entonces, el otro día me acordaba porque estoy preparando una propuesta, que por supuesto me van a decir que me como un pincho, pero para una subvención para organizar una cosa para el 90 aniversario de Paracuellos y Torrejón en noviembre, al hilo de la Ley de Memoria Democrática. Yo soy así muy osado. Y claro, y al ver los lugares de Torrejón y de Paracuellos en Google Maps, para establecer, bueno, no sé, cosas, ponía mártires de Torrejón, mártires de Paracuellos. Entonces, los muertos en Torrejón y Paracuellos, que suman en torno a 2.400 o así, no son más, por mucho que César Vidal se empeñara en otra cosa, no son mártires todos. O sea, hay mucha causa ideológica y también religiosos que son muertos por tal condición y por tanto en martirio, y es verdad, y en manifestación de fe en diversas asesinatos en Paracuellos, ¿no? Pero luego el régimen además se dedicó a eso, a utilizar la palabra mártir. Entonces se ha abusado mucho de la palabra mártir. Entonces claro, no me extraña que a Monseñor Martínez Camino alguien le dijera mártires franquistas, claro, porque es que el franquismo veía mártires, bueno, sé, Ramiro Ledesma Ramos, no sé, estará en el cielo, pero mártir no es, o sea, quiero decir, entonces el protomártir, José Calvo Sotelo, pues bueno, José Calvo Sotelo, bueno, no lo sé, pero no parece que sea. Ya. Entonces eso es una de las facetas de una cosa que también a veces yo digo, y algunos se sublevan un poco, que es el uso, el abuso y la manipulación que el régimen hace de la religión para un sostén político y una consolidación política que, claro, luego a la Iglesia le hace daño. A la Iglesia le hace daño a la posguerra. Y de aquellos polvos estos lodos, claro, que lleguen ahora y digan, bueno, son mártires del franquismo. Bueno, viene también por esa parte, ¿no? Y en alguna medida también creo yo que por una cierta responsabilidad de ese clero episcopal y presbiterial, los sacerdotes y los obispos de la guerra, que evidentemente, como me dijo a mí un sacerdote muy mayor hace muchos años, después de hablar de estos temas en un foro de sacerdotes en Guadalajara, me dice, hijo mío, es que a mí nos mataban. Y claro, ellos obviamente estaban con un lado y bendijeron un lado, y estaban con un lado, es lógico, porque en otro te matan. Pero claro, llega un momento en que eso etiqueta demasiado a la Iglesia española en los años 30, o sea, 40, 50, 60, hasta las nuevas ordenaciones de gente, de sacerdotes jóvenes ya no formados, o que ya no han vivido la guerra, ¿no? Entonces, ahí claro, es un tema, el tema de la persecución religiosa a la Iglesia española le ha hecho daño por muchos sitios, no solo por la propia violencia. Yo creo que le ha hecho daño por muchos sitios. Y uno de ellos es la utilización de eso por diversos sectores en beneficio propio. Sí. Pero el asunto es que para poder beatificar, ahora mismo lo que se está pidiendo por parte del dicasterio es que alguien dé fe de que aquella persona murió por odio a la fe. Entonces, claro, en ese sentido, los testimonios más valiosos que tenemos, por los cuales han sido beatificados la gran mayoría de los que han sido ya,
ha sido gracias al arrepentimiento de algunos de los que fueron los verdugos, arrepentidos, que decían, sí, yo maté a fulano y mengano, y me acuerdo en la saca tal, en la cual tal, que decir, eso ya es el testimonio perfecto, ¿no? También algunos decían, no, esta persona la matamos porque decía viva Cristo Rey. Es muy distinto decir viva Cristo Rey en un contexto que en un contexto de delante de una valla y decir, pues mato a estos curas y a estos laicos, y ese laico dice yo viva Cristo Rey. Lo mataban, pero lo mataban porque parecía que se estaba poniendo del lado de los curas, ¿no? O sea, hay una escena muy impresionante en Castellón, en una parroquia de Castellón, donde cogieron al cura, cogieron a un laico, padre de familia, que se ponía todos los domingos en misa en el mismo sitio, en la nave, o sea, a la derecha, ahí estaba, tenía como su baldosa, ¿no? Entonces empezó la guerra y entonces fueron a por él, lo trincaron, quitaron la baldosa, hicieron un agujero y lo enterraron vivo, en ese mismo puesto, ¿no? Desde aquí fuiste adoctrinado, desde aquí vas a morir, ¿no? O sea, en ese sentido, cuando luego esos tipos se arrepienten, o piden perdón, o sencillamente comunican el hecho, pues dicen, pues el Señor está ahí, lo enterramos allí, lo enterramos porque iba a misa allí, y allí lo adoctrinaron y allí lo matamos, ¿no? O sea, en ese sentido hay que buscar alguien que afirme que murió por una persecución, por un odio a la fe, ¿no? Si no lo puedes demostrar, pues técnicamente no puede ser beatificado. De hecho, hay algunas personas que se han enviado el proceso a Roma y que no han sido incluidos en las listas. Aquellos que el dicasterio considera que no está suficientemente probado. Y luego hay otra cosa que eso quizás es menos conocido, y es que algunas personas, pues sí, había algunos sacerdotes que llevaban una doble vida. Es decir, que externamente eran el párroco del pueblo, pero luego de puertas adentro, pues tenían una barragana y tenían hijos y tenían una doble vida. En ese sentido, aunque estaba demostrado el martirio, por faltarle unidad de vida, por faltarle ejemplaridad cristiana, han sido separados, ¿no? Y no han sido beatificados. Ahora se está pensando en la posibilidad de que esos casos que murieron por odio a la fe y ellos pasaron lo que se llama el bautismo de sangre, ¿no? Y por tanto fueron verdaderamente mártires, nombrarles confesores de la fe. De modo que, igual que un anglicano o un evangélico muere por odio a la fe, no puede ser beatificado porque no es católico, pero han sido nombrados confesores de la fe. Entonces ahí con ese apartado, de alguna manera, pues se está reconociendo que ahí hay una gracia especial de Dios, que es la gracia martirial. ¿Ha habido alguna canonización? Sí, ha habido canonizaciones porque ha habido algunos milagros para grupos, ¿no? En ese sentido hay dos propuestas. Una es la mía, que por el momento no ha sido admitida, que es la de hacer una causa común, de tal modo que pudiéramos pedir entre todos milagros y fueran canonizados todos los que han sido beatificados, que el segundo, pero sabéis que para beatificar a los mártires no hace falta milagro, porque el haber recibido la gracia martirial ya es suficiente milagro. O sea, superar el instinto de supervivencia ya es un milagro, ¿no? Y en cambio, para la canonización, es decir, para el culto público universal, sí que haría falta un milagro pues normal, o sea, pedir una curación, pues eso, que me aparezca la tercera pierna, en fin, cualquier milagro claro, manifiesto, ¿no? En ese sentido hay una propuesta que por el momento todavía no ha sido considerada, porque efectivamente las diversas congregaciones religiosas, cada uno está yendo por su lado. También es verdad que algunas diócesis pues tienen muy extendida la devoción a los suyos. En ese sentido se entiende que cada uno quiera ir por su lado.
Ha habido algunos que han sido canonizados porque había un grupo de 3 o 4, alguien ha pedido el milagro ha sucedido y han sido canonizados, pero por el momento son muy pocos. Y vamos a ver cómo evoluciona. Por otra parte, teológicamente no habría ningún problema en las beatificaciones, que se queden en beatos, puesto que un beato es alguien que está, su devoción pública está circunscrita a un ámbito, ¿no? Por ejemplo, los innumerables mártires de Zaragoza, ¿no? que estudió don José Orlandis con gran detenimiento y me decía, los innumerables mártires de Zaragoza, exactamente 11. Han sido contados. Esos pues están ahí y son beatos y todo el mundo les venera como beatos y son gente que, bueno, pues que tiene una devoción, ¿no? Pues a lo mejor efectivamente en Barbastro pues queda para toda la vida circunscrito al ambiente los mártires de Barbastro, que verdaderamente fueron ejemplares, porque aquello fue una escabechina, empezando por el obispo y acabando por el gitano. Realmente aquello fue una especie de desaparición de la Iglesia en Barbastro. Bien, vamos a ver. Porque litúrgicamente es muy interesante porque, o sea, que yo no sé si es que cambió la praxis, pero tenemos los mártires, o sea, que además son impronunciables cuando llegan los días correspondientes, el Andrés Dunglán y compañeros, Pablo Chonjas, bueno, todos, o sea, que no sé si es que eso ha cambiado la praxis, pero hay como persecuciones, además incluso que algunas son de varios siglos, o sea, que se ha tendido precisamente para extender la devoción de una manera más sencilla, precisamente quizás de cara al exterior, o sea, no de cara a nosotros, sino de cara al exterior. Entonces, en ese sentido es verdad que, por ejemplo, yo no sé que hay uno que es Cristóbal de Magallanes, que sí que son los cristeros, pero no, o sea, para que no pase lo que quizás pasa con la persecución inglesa, por ejemplo. Y como tampoco está Santo Tomás Moro, pero luego están santos, si uno coge el martirologio, cada día, no sé, bueno, no sé si alguno se ha dedicado a leerlo, pero es muy entretenido, porque, o sea, no hay día en el que no haya un mártir inglés, un mártir inglés ajusticiado por Isabel I, o un sacerdote francés matado, siempre todos son en un barco en además siempre en el mismo sitio, o polacos en Rusia. Entonces, pero un poco leyéndola me da un poco de pena decir, hay tantos y tantos que son todos muy parecidos, pero como no tienen una memoria litúrgica unificada, al final se pierden o sea, los mártires ingleses, pues está Santo Tomás Moro, los mártires franceses, pues nadie sabe, los mártires de la Revolución Rusa, pues nadie sabe, ¿no? O sea, que no sé si es que haya cambiado la praxis. La praxis es que los beatos tienen el culto público restringido a un ámbito. En cambio, el santo es un culto público universal. Sí, pero como de unificar causas. Entonces, en ese sentido, ahora hay como dos tendencias. Una que sería la localista, de dejarlos cada uno en su lugar y que queden ahí como beatos. O otra que sería unifiquemos y ya podamos hacerlo, universalizarlo y poder decir mártires de la persecución religiosa de la Segunda República y de la Guerra Civil. Haz que se cure este cáncer de hígado. Y entonces, no, pero eso ya lo que si digo es que para que fuera de de España sería genial, ¿no? Porque ya todos canonizados. Claro, pero lo que digo es que para que fuera de España se conozca, la única manera es que pase por una causa única. Eso es. Porque es que se inscriba en el calendario, porque si no, pues ya está en el martirologio y nadie lo lee. Sí, esa es la propuesta, efectivamente. Lo que pasa es que en Inglaterra han sido un poco vergonzantes, o sea, que se han ido beatificando casi vergonzantemente, ¿no? Claro. Ahora yo creo que ya se habla más claramente de champion y de tal. Por eso, o sea, que es en Francia, ¿no? Pues está el 6 de octubre, ¿no? El 6 de octubre es San Pedro Poveda, San no sé qué, ¿no? Sí, es noviembre. O de noviembre, perdón. Sí, de noviembre. Sí. Porque San Pedro Poveda estaba metido en los mártires, pero como, o sea, en el año 82 lo que ocurrió fue que en el año 67 llega la propuesta de Valencia, porque como sabéis la praxis hasta el año 83, la praxis era esperar 30 años, desde la muerte del siervo de Dios o del mártir. Para ser beatificado había que esperar 30 años para empezar la causa. Entonces, en Valencia, según termina la guerra civil, se recoge toda la documentación y se envía a Roma. De tal modo que esa documentación llega en Roma, pero esperan los años previstos.
Cuando ya se va acercando a los 30 años, entonces los de Valencia piden que se ejecute. Entonces se plantea en la Conferencia Episcopal Española la cuestión. Y entonces, en ese momento que está Tarancón con la idea de, bueno, vamos a reconciliarnos como para empezar, cuando llegue la democracia empecemos reconciliados, entonces se hace la famosa, el famoso de sacerdotes y obispos, la conjunta. Entonces una de las conclusiones de la conjunta es pedir que se dilaten las causas de martirio, pensando que así se puede lograr la reconciliación de los españoles antes de la democracia. Entonces, sencillamente Pablo VI pone un tampón que es dilata, y entonces la cuestión se dilata. Y efectivamente ya en el año 83 llega Juan Pablo II y dice que no hace falta lo de los 30 años, porque si pasamos de 30 a 5, que es como estamos ahora, entonces es muy fácil tener testigos vivos, tanto para un proceso de martirio como para un proceso de virtudes. Tener testigos vivos te facilita poder tener más viveza en la posición, en las biografías que se escriben, poder estudiar mejor las virtudes, ¿no? Porque hay testigos vivos. Entonces, ese es el origen de por qué se persigue la beatificación de San José María. ¿Por qué se produce la escandalera y la frase de decir es que esta es una beatificación que se está haciendo muy deprisa, nunca se habían hecho las beatificaciones tan rápido? O sea, el objetivo de la persecución es que San José María es de los primeros casos que entran, en vez de esperar los 30 años, 5 años. Por eso es el origen. A partir de ese momento ya no tiene sentido la apreciación. Y de hecho, Santa Teresa Madre Teresa de Calcuta, Pío, San Pío, todos son de 5 años. Por eso ya se acabó esa calumnia, ¿no? Bueno, entonces, Juan Pablo II dice, de acuerdo, ya 5 años, por tanto, ya. Y directamente beatifica a todos los de Valencia. Entonces, Pedro Poveda, que había estado en el caso de los mártires y le había tocado el dilata, lo que hicieron las teresianas fue coger la causa y llevarla por virtudes. Y fue efectivamente beatificado, pero por las virtudes heroicas. Y ya está, luego ya hubo el milagro y ya viene la canonización. Y luego, una cosa, al hilo del libro de algunos hombres buenos, el libro me encantó, nos hizo pensar muchas cosas. Yo creo que los historiadores, yo no sé si los historiadores católicos, sí, con esta etiqueta, deberíamos también preocuparnos un poquito de destacar que después de la guerra, hablo del año 39, o sea, el año 39 está Lecciones de la Guerra, Deberes de la Paz, que me parece un documento espectacular, que unos meses después de la guerra la jerarquía española saque ese documento, que al régimen le cae a corno quemado. Pero es que además yo me he encontrado muchísimos, un número relevante de casos de sacerdotes que acuden a los consejos de guerra que están ahí en Paseo Moret, en lo que se conserva en Paseo Moret, a declarar, a avalar a personas que van a ser ahí depuradas, diciendo que eran personas santas, buenas, y a veces, es verdad, pero a veces mienten. O sea, a veces lo que hacen es salvar a gente que hubiera tenido un futuro mucho más negro en la inmediata posguerra, porque ese sacerdote del pueblo X quiere salvar a fulano de que no acabe, probablemente no ejecutado, pero a lo mejor a la sombra durante un tiempo, ¿no? Entonces hay una labor de ese clero que, igual que he dicho antes, en muchos casos tiene una adhesión al régimen en el sentido de que me han perseguido en el otro lado y se hace franquista en muchísimos casos porque por esa situación tan tremenda, ¿no? También es verdad que hay sacerdotes, aquí se cita Tarancón, yo he leído 2 documentos de Tarancón avalando, en un caso estoy convencido que no entre comillas, mintiendo, diciendo de una persona una cosa que no era verdad para salvarle. Un cura de Castellón, que era el que luego sería cardenal Tarancón. Entonces, y eso no lo hemos
no lo hemos destacado muchas veces. Yo no veo que se haya hecho. De hecho, hay un documento del arzobispo de Santiago de Muñiz que, diciéndole a los sacerdotes que sean prudentes en sus declaraciones, inmediatamente. Sí. El sacerdote que tiene ganas de que a uno lo... Pues, pero yo diría que son más los que defendieron. Los que defienden, los que tratan de avalar los avales de los sacerdotes. El aval del sacerdote era importantísimo. El aval del sacerdote era importantísimo. Y que utilizaron mucho el argumento de no, estos no fueron los de aquí, fueron los del pueblo de al lado. sí, que eso también pasa mucho. Eso también pasa mucho.